de hoy es proseguir con este enfoque en torno a los cruces, encuentros y desencuentros sobre los campos del psicoanálisis y del marxismo, que ustedes saben que de por sí ya meritaría un espacio particular, específico, extenso también. Como dije la vez pasada, corrió mucha agua bajo el puente cuando se trató de plantear estas articulaciones, estos puentes, en algunos casos rayando prácticamente el abandono tanto de una como de otra disciplina en nombre del combate a la ortodoxia, ¿no? Y lo que nosotros pretendemos esbozar en esta dimensión de la cátedra libre son simplemente algunas marcas. Imagínense, yo lo comentaba la vez pasada, si uno tuviese que volver a los libros de Blecher y ponerse a estudiar lo que este autor desarrolló, ameritaría directamente una cursada específica sobre Blecher. Y eso cabe para cualquier autor y en especial para aquellos autores que han tratado estas temáticas. Hoy particularmente nos vamos a aproximar a dos autores que podríamos decir los clásicos de los clásicos, ¿no? De las correntadas que han soplado en los campos de entrecruzamiento sobre el marxismo y el psicoanálisis. Me refiero a Wilhelm Reich y a Herbert Marcuse. Son de alguna manera los referentes de lo que se ha dado el denominar muchas veces con afán despectivo y muchas veces con afán reivindicativo, según desde donde se lo mire, el campo del freudomarxismo, ¿no? Es decir, aquellos autores que por lo menos en algún momento de su obra han tratado de encontrar una síntesis entre Marx y Freud, han tratado de situar o puntuar, ¿no?, un conjunto de intersección entre Marx y Freud. Y la vez pasada, por ejemplo, ¿no?, yo hacía algunas observaciones acerca de las críticas que Blecher tenía hacia el sobredimensionamiento que Freud le daba a la vida sexual y la vida psíquica. ¿Se acuerdan? Para los que estuvieron, ¿no?, la crítica a la dinámica freudiana acerca de los así llamados instintos, como Blecher le denominaba. Ustedes saben que está toda la polémica en Freud acerca de si hablamos de instintos, si hablamos de pulsiones. En esta facultad no se discute que se trata de las pulsiones, en rigor de verdad. Quien habla también describe que en Freud se trata de las pulsiones, pero había toda una generación, sobre todo la que estaba incluida en el paradigma kleiniano, que trataba del problema de los instintos. Acuérdense que eso para Blecher, más que nada, sufrió un tratamiento metafísico. Freud reducía o abolía todo lo que tenía que ver con la personalidad concreta, histórico, social del sujeto humano a una lucha de instintos en su interior, con todos los problemas que eso traía, ¿no? Bueno, esto tomándolo, situándolo en Blecher como uno de los referentes del patrimonio nacional, ¿no?, de la psicología o de las corrientes de pensamiento que han tratado de plantear, ¿no?, las dinámicas entre cruzamientos de Marx y Freud. Pero vamos a ver que en el caso de Reich, en el caso de Marcuse, por el contrario, el puente que ha servido como despliegue para trazar justamente una interlocución entre el psicoanálisis y el marxismo ha sido la vida sexual, ¿no? Es decir, tanto Reich como Marcuse, en contraposición a todas las teorías revisionistas y neofreudianas que le criticaban a Freud algunas acepciones ahistóricas o naturalizadas en cuanto a las categorías analíticas, o lo que con Blecher llamaríamos, siguiendo a Pillon-Rivière, los esquemas referenciales de la epistemología freudiana. Para Reich y para Marcuse estas críticas podían ser válidas en algún sentido, pero no dejaban de resultar superficiales, no dejaban de resultar, si se quiere, estrechas, para poder entender mejor hacia dónde apuntaban, ¿no?,
los planteos que trataban de dilucidar en la teoría psicoanalítica un potencial subversivo para el orden social, ¿sí? Es decir, un potencial que hacía del orden social algo, ¿no?, susceptible de subvertirse y en consecuencia plantear una fuerza emancipadora para el sujeto humano. Bueno, tanto para Reich como para Marcuse, yo insisto, voy a hacer algunas marcaciones, algunos recortes, puedo recomendar algunas obras más destacadas de estos autores. En el caso de Wilhelm Reich nos vamos a encontrar con psicoanálisis, y materialismo dialéctico y psicoanálisis, con psicología de las masas del fascismo, ¿no?, con tantas otras, el análisis de la función del orgasmo, el análisis del carácter, ¿no? En el caso de Marcuse, fundamentalmente hay dos obras que a mí me interesa tomar. Una es Eros y Civilización, del año 55, que podríamos decir es la obra emblemática del cruce entre Marx y Freud, y la otra obra es El hombre unidimensional, del año 64, donde ahí Marcuse, como parte integrante que siempre ha sido de la escuela de Frankfurt, desarrolla más bien algunas posturas pesimistas e incluso contrastantes con las que había desplegado en Eros y Civilización, ¿no? Pero lo cierto es que en estos autores la vida sexual resultaba ser una clave para tender estos puentes de interlocución entre el marxismo y el psicoanálisis. Y el psicoanálisis para ellos era una teoría que hoy horrorizaría a muchos que escuchan esta calificación, quizás, pero era una teoría fundamentalmente, como decía Reich y Marcuse, prácticamente los dos coincidían, era una teoría de sustancia sociológica. Uno puede decir, ¿cómo? Psicoanálisis que se ocupa de lo más subjetivo, de lo más singular, de lo más propio del sujeto, resulta que para estos autores contenían un conjunto de premisas más históricas, sociológicas, que un campo específico, ¿no?, de la subjetividad y lo irreductible singular en la condición humana. Bueno, estos autores tenían sus motivos para plantearlo en estos términos, ¿sí? Es decir, ¿por qué para ellos el psicoanálisis representaba fundamentalmente una sustancia sociológica, histórica, a la que los revisionistas, estilo Erich Fromm, estilo la psicología del yo, le habían recortado, lo habían rasurado precisamente de sus elementos, a juicio de estos autores, más subversivos? Los instintos, cosa que Blecher criticaba, recuerden, ¿sí?, la lucha entre eros y tánatos, el asesinato de la horda primitiva, la vida infantil, ¿no? Estos elementos vamos a ver que operan todo el tiempo en estos corpus teóricos e, insisto, representan para estos autores la dimensión más subversiva que, unida a las premisas históricos sociales que el marxismo proyecta como perspectiva para el cambio social, lo hacen de por sí, para estos autores, una teoría subversiva del psicoanálisis. Así que aquí nos vamos a encontrar con corpus teóricos, insisto, hay que leer a los autores, hay que poder hacer un despliegue de lectura de estos autores. Las obras de Reich, las obras de Marcuse son muy extensas, prolíficos han sido en su legado, han sufrido algunos puntos de inflexión, ¿sí?, en el propio desarrollo de su obra, y hay que poder dimensionarlos. No dicen siempre y todo el tiempo lo mismo, al contrario. Para eso se requiere de un tiempo y un espacio que en los marcos de esta cátedra no tenemos, pero que, como dijimos, vamos a intentar sentar alguna marca de hacia dónde se dirigieron y qué fue lo que pensaron. Con esto realmente, como quien dice, estamos hechos, ¿sí?, si podemos ubicar o sentar algo de esto, ¿sí? Bueno, vamos a empezar por Wilhelm Reich, ¿sí?, un hombre que hoy prácticamente ha pasado a ser una pieza literaria del psicoanálisis, ¿sí?, de la sociología, un hombre que fue preso de la locura, podríamos decir, que fue preso de una osadía muy grande con sus últimas teorizaciones, ¿sí? Wilhelm Reich nace
En 1897, muere en 1957, tiene una activa militancia política en la socialdemocracia alemana y después en el Partido Comunista Alemán. Un hombre que un día decide plegarse a una manifestación obrera como producto de una gran huelga. Extremadamente breve. Te lo imploro, porque ya vinieron antes, también de impulso, ¿verdad? Extremadamente breve, por favor. Sí, no, les tiro 2 títulos que bajan en la Universidad de Turín y los consultan. Uno es una invitación a un seminario. Nosotros, como Movimiento Sur, además de ser parte del impulso y de la Convención de Centros Estudiantes, a nivel nacional somos parte del FAP y vamos a hacer seminarios de formación política para construir una nueva cultura política que sea una juventud que se involucre con la realidad. Así que si alguien quiere venir, puede bajar a la Universidad de Sur y preguntar. Igual ahora les voy a dejar los volantes que tienen todas las fechas. Y por otro lado, por el impulso de la victoria de haber ganado la prórroga de la tesis, estamos encarando una lucha por el Zoom y por el espacio de computadoras con internet que garanticen que todos los estudiantes puedan cursar y hacer trabajos prácticos que para ser domiciliario están en la facultad. Es un proyecto que desde el Consejo Directivo presentamos ya varias veces y en repetidas ocasiones, y ahora vamos a presentar un montón de firmas porque lo que nos demostró la prórroga de la tesis es que si nosotros participamos, si nos organizamos, participamos con unidad, que es algo que el impulso planteamos mucho tiempo, podemos efectivamente tener victorias estudiantiles, grandes victorias estudiantiles. Así que les voy a dejar los volantes, la planilla para que se anoten al seminario y la planilla para que firmen el peritorio, y cualquier duda o consulta bajan a la Universidad de Sur y nos consultan. Te dejo y cualquier cosa hablamos después a vosotros. Gracias, nos vemos. Bueno, me apuro antes de la próxima agrupación, quizás antes de que llegue al impulso, antes de que llegue a grandes conquistas. Claro, vamos a ver, otro autor, ¿qué va a hacer? Llegamos a Marcus. Bueno, Wilhelm Reich, la política que te gusta. Justamente, en algún punto digo, los autores, yo insisto, ¿no? Están como abrumados por cierto halo trágico, ¿no? Por cierta encerrona, porque no es que han tratado de atar 2 hilitos, ¿no? Como si fuera un toque de corte de confección sencillo, sino que ha tratado de establecer diálogos, puentes entre cruzamientos, articulaciones, interlocuciones entre 2 fronteras que han dado lugar, ¿no?, a marcar gran parte de todo el siglo XX de nuestra cultura. Ha sido el psicoanálisis y el marxismo. Y precisamente las ortodoxias, ¿no?, las celosas fronteras rígidas, guardadas por la epistemología, por la política, por la ideología, que las más de las veces hemos visto brotar de estas fronteras, bueno, han hecho que muchos de estos autores terminen abrazados a situaciones que exceden, ¿no?, las problemáticas teóricas, ideológicas, ¿no?, la soledad, la locura, la encerrona, la contradicción, ¿no?, los aprietes en sus propios corpus teóricos. Bueno, han hecho que en definitiva a ninguno de ellos les resultara muy fácil su recorrido, ¿no? El caso de Reich quizás haya sido un gran emblema de todo esto. Ustedes saben que Reich fue muy cercano a Freud en alguna época, profería una gran admiración hacia su maestro, junto con algunos otros analistas como Fenckel, como Otto Rank. Se empezaría a distanciar un poco de Freud después de sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Porque consideraban que después de las guerras mundiales, en realidad consideraban que la terapia basada exclusivamente en la palabra, ¿no?,
había caído un poco en decadencia, ¿no? O sea, había mostrado como ciertos límites. Toda una serie de analistas empezaron a pensar en técnicas como mucho más activas, mucho más productivas, que incluían otras cuestiones, más vinculadas al cuerpo, más vinculadas a determinadas dimensiones de lo social, ¿no? Propias del campo, hacerlas más propias del campo terapéutico. Y bueno, Reich era uno de ellos, ¿no? Ustedes saben que Freud, como le ha pasado con muchos de sus, por lo menos con algunos, digo, de sus discípulos predilectos, también, ¿no? Termina como desencantándose y produciendo hasta rechazo. Bueno, acuérdense la polémica con Jung, por ejemplo, ¿no? Otro autor con el que Freud ha terminado, bueno, el mismo Breuer, el mismo Fries, ¿no? Grandes camaradas de ruta de Freud que después han terminado poniendo una distancia seria con el maestro, porque precisamente Freud, si hay algo que lo caracterizaba, era la vehemencia con la que abrazaba sus convicciones, ¿no? Y en una publicación de Wilhelm Reich en la Revista Internacional de Psicoanálisis, Freud hace un pequeño alerta por escrito y dice que si bien la revista otorgaba libertad de acción para que todos los que allí publicaran pudieran expresar sus posiciones, sus planteos, ¿no? sus temáticas, bueno, este autor pertenecía al partido bolchevique y decía que si se abolieran las condiciones del capitalismo ya no tendría sentido hablar de el instinto masoquista, ¿no? Entonces Freud ya, y después directamente se fue a hacer una censura con la obra de Wilhelm Reich, ¿no? Así que Freud termina distanciado. Hay un libro que les recomiendo de Wilhelm Reich que se llama, en realidad son entrevistas de Reich, que se llama Reich habla de Freud, ¿no? Ahí expone lo que ha sido la relación ambivalente, tortuosa con su maestro. Bueno, Reich partía precisamente de algo que iba a invertir una de las grandes premisas freudianas. Para Reich, lo fundamental en la vida sexual no pasaba por la sexualidad pregenital que en Freud desde la primera infancia era constitutiva, desde la temprana infancia era constitutiva y según su curso iban a encontrar determinantes psíquicos en la vida de un sujeto. Para Reich, en cambio, lo determinante sobre una vida sana o enferma, psíquicamente hablando, era la potencia genital, era la capacidad de despliegue orgásmico de una persona. Reich invierte la potencia de la sexualidad en Freud. Iba a decir que la condición de poder tener una vida genital sana, desde el punto de vista de mayor potencia orgásmica, era lo que en rigor de verdad iba a poder determinar en un sujeto, ¿sí?, una determinada modalidad de vida psíquica. Por eso Reich retoma un poco esta distinción que Freud hacía entre psiconeurosis y neurosis actuales. La psiconeurosis del lado del orden de los recuerdos reprimidos que retornaban bajo las figuraciones de síntomas o se expresaban en los sueños, ¿sí? Había algo de lo traumático acontecido que retornaba en la vida de un sujeto, el famoso trauma en dos tiempos, ¿no? En Freud. En cambio, las neurosis actuales eran las que sufrían una perturbación actual de la vida sexual y no se atribuía a este mecanismo psíquico que Freud ubicaba en la psiconeurosis. Bueno, para Reich precisamente la genitalidad, la potencia orgásmica, la perturbación actual de la vida sexual iba a ser fundamental en la vida de un sujeto. Y Reich consideraba que lo más importante
de la subjetividad no era tanto esta división, si se quiere, de la primera tópica freudiana, consciente e inconsciente, sino que Reich llegaba a ubicar tres estratos en la vida de una persona. Reich decía que en el hombre naturalmente existía la sociabilidad, el goce por el trabajo y la potencia sexual. ¿Sí? Naturalmente existía esto. Ahora, naturalmente esto existía, pero de alguna forma esto era como encubierto o solapado, ¿sí?, por lo inconsciente en Freud. Lo inconsciente en Freud, ¿sí? Bueno, aquí lo inconsciente en Freud sí estaba dado por lo instintivo, ¿sí?, lo lascivo, digamos, los impulsos al asesinato, bueno, lo incestuoso, ¿no?, para decirlo en términos muy vulgares, lo correspondiente a lo más profundo y socavante del hombre, ¿no? Todo por obra y gracia de la cultura negadora de lo sexual. Para Reich, la civilización, a diferencia de Freud, no era estructuralmente represiva. Para que exista civilización en Freud, necesariamente tiene que operar la represión. Pero tanto en Reich como en Marcuse, esto no tiene esa objetividad. Puede ser que para que la civilización se mantenga de manera concomitante exista cierto nivel de represión en la vida psíquica, pero no de la manera en que Freud lo planteaba. Para Wilhelm Reich, el hombre naturalmente tenía la capacidad de amar, de gozar, de sociabilizar, de trabajar, de producir en armonía con la naturaleza. Pero esto era efectivamente, ¿sí?, podríamos decir, la armonía natural en el hombre, socavado por lo inconsciente. Ahora, sobre lo inconsciente, Reich ubicaba precisamente lo que él consideraba la coraza de la personalidad, es decir, el carácter. El carácter, en Freud se puede ver desde la neurosis, digamos, los rasgos de carácter, no me voy a meter con eso, voy simplemente a dimensionar un poquito lo que planteaba Reich. En Reich el carácter era una verdadera armadura, una verdadera coraza, inculcado fundamentalmente por las formaciones ideológicas imperantes en la totalidad histórico-social, pero el carácter era algo que no, digamos, no permitía, ¿sí?, de alguna forma, hacer que aflore, ¿no?, esta armonía natural de la que el hombre gozaba. ¿Por qué? Porque Freud decía, en las sesiones él se encontraba con que los hombres no necesariamente esbozaban lo resistencial por medio de la hostilidad hacia el analista, sino que podían tener una insincera caballerosidad, ¿no? Podían mostrarse amables, podían desplegar todo el tiempo una coraza, una estructura de personalidad que lo que hacía era, ¿no?, contener de alguna manera o darle alguna forma a esto inconsciente con el objeto de aplastar precisamente la armonía natural que el hombre tenía, ¿no?, para mancomunarse con el otro, ¿no?, con la naturaleza, con su potencia de amar, de trabajar. Entonces Reich todo el tiempo apuntaba a la disolución del carácter. Para él el carácter tenía que ser disuelto. El carácter era la coraza, el artificio, lo que hacía que las personas no pudieran demostrar, ¿sí?, toda esa sociabilidad o potencia o armonía natural con el medio.
Ustedes saben que Reich escribe un libro que se llama Psicología de masas del fascismo, ¿no? Bueno, en ese libro él trata de estudiar lo que sucede con la pequeña burguesía alemana, que fue la base social para el sustento del nazismo, ¿no? Entonces, Reich decía que, a diferencia de lo que va a plantear Marcuse, después lo vamos a ver, para Reich la correa de transmisión, ¿no?, del carácter sumiso y sobre todo subordinado a una personalidad autoritaria era la familia patriarcal, ¿no? La familia patriarcal, ¿sí?, y haciendo anclaje, ¿no?, fehacientemente en la base social pequeño burguesa, era lo que oficiaba como correa de transmisión ideológica para inculcar en el carácter, ¿no?, de los sujetos humanos la necesidad de sostener, ¿sí?, una autoridad, basadas en todas las ideologías que refuerzan esta coraza del carácter, ¿no? O sea, el autoritarismo, el totalitarismo, el nacionalismo, ¿no?, el basamento psicosocial en la raza y la sangre, ¿no? Para Reich, la familia patriarcal iba a ser una gran correa de transmisión y, por supuesto, la enorme restricción de la sexualidad que esto implicaba, ¿sí? La enorme restricción de la sexualidad era lo que inducía precisamente a reforzar cada vez más esta estructura de carácter en el sujeto. Ahora, claro, ¿a qué se dedicaba Reich, ¿no?, para decirlo así muy vulgarmente? Ustedes saben que tanto en su paso por la socialdemocracia alemana como en el comunismo alemán, él había fundado lo que se denominaban, ¿sí?, las organizaciones de la Sexpol, la asociación, ¿no?, para una política de la juventud y sexualidad proletaria. El tipo se dedicaba a crear dispensarios, ¿no?, de higiene y sabiduría sexual, explicando precisamente la necesidad de que tras la liberación de las potencias orgásmicas el hombre podía relajar estos caracteres inculcados por las ideologías dominantes y llegar a establecer una armonía con la naturaleza. Como lo haría Marcuse, pero de otra manera, Reich resaltaba las virtudes de la organización social del matriarcado, porque en el matriarcado precisamente, al no estar los clanes sujetos a la autoridad estatal, necesariamente paternalista y represiva, ¿no?, o formadora del carácter, bueno, posibilitaba otro tipo de lazos entre los hombres. Entonces, el elogio del matriarcado en estos autores, ¿no?, como si se quiere, como idealización de ciertos tipos de organización social, iban a ser figuras muy importantes. Bueno, claro, imagínense, al tipo lo terminaron echando a todos lados, porque decía, nos hace dispensarios de sabiduría sexual. Reich había en la sociedad psicoanalítica de Austria, Reich formaba parte de los seminarios que se ocupaban de esos casos muy difíciles en el psicoanálisis en torno a las perturbaciones sexuales, es decir, que había algo en él de poder llevar todo el tiempo esto a un plano mucho más elevado. Bueno, lo terminan expulsando, ¿no? Ustedes saben que finalmente Reich se radica en Estados Unidos y, cosa que también hizo Marcuse, él se dedica a lo que yo llamo ya la obra de la locura en Reich, ¿no? El famoso orgón, esa energía cósmica que las personas tenían que absorber como en cajas, ¿no?, hechas de metal por dentro y madera por fuera. Bueno, finalmente
lo terminan condenando por estafa y muere paranoico en la cárcel de un ataque cardíaco en el año 57, pero aparte era un hombre que se había desencantado muchísimo de la política, digo, esto hay que decirlo. Terminó abjurando del marxismo, terminó adscribiendo al macartismo estadounidense, decía que en definitiva Estados Unidos era la única tierra donde valía la pena vivir, ¿no? Alguien que termina abjurando, dedicado a las cuestiones biofísicas, astronómicas, a tratar de plantear cómo esta energía orgónica que comunicaba al hombre con la naturaleza posibilitaba su perfeccionamiento sexual, ¿no? Bueno, esto uno podría decir es el derrape, ¿no? de Wilhelm Reich. Lo que quizás sí interesa marcar es cómo el autor señalaba, ¿no?, permanentemente a la sexualidad como una potencia liberadora en lo histórico-social. Esto es algo que en él aparece presente todo el tiempo en sus obras. En realidad, insisto con esto, si uno quisiera tomar como dos grandes dimensiones, ¿sí?, de la izquierda freudiana, cosa que es simplemente un título literario, porque es algo que nunca ha llegado a adquirir una organicidad, aunque, bueno, aquí en la Argentina hemos tenido experiencias del lado, ustedes saben, el grupo Plataforma, Documento, la ruptura con la APA. Bueno, de esto nos va a hablar un poco seguramente Enrique Carpintero, la clase que viene. Después algo de esto también vamos a comentar. Pero digamos que todo lo que ha tratado de ubicarse, ¿no?, a la izquierda de Freud, por llamarlo de esa forma, ha tomado como dos grandes líneas. O va por el lado de la sexualidad o va por el lado de la acentuación histórico-social. E historizar un poquito aquello que a Freud se le aparecían como categorías naturales, ¿no?, categorías fijas, rígidas. Bueno, de esto un poco nos va a hablar Marcuse, ¿no? En el tiempo vamos a ir abreviando, después en todo caso vamos y volvemos, ¿no?, entre los autores. Bueno, Marcuse, un hombre que, digamos, tuvo simpatía por el movimiento espartaquista en Alemania, forma parte del Instituto de Frankfurt, ¿sí?, de la investigación social de Frankfurt. Ustedes saben, la gran corriente de producción teórica en la que abrevaron hombres como Theodor Adorno, Horkheimer, Habermas. Bueno, el mismo Marcuse sería un referente destacado, ¿no? Con el ascenso del nazismo, el instituto se traslada a Estados Unidos. Allí Marcuse trabaja para la Oficina de Servicios Estratégicos. Es un hombre que trabajó para el gobierno de Estados Unidos, ¿no?, en la Dirección de Inteligencia, y después deviene un hombre muy crítico también, ¿no? Marcuse nace en 1898 y muere en 1979, un hombre que ha tenido una vida longeva. Y él, yo le decía, me voy a centrar acá digamos, en dos grandes obras de él, yo las mencionaba. Una es Eros y Civilización, la síntesis por excelencia que él trató de ubicar entre Marx y Freud ahí, y a pesar de que no lo menciona casi a Marx, hace referencia todo el tiempo, pero no hace citas de Marx como sí las hace de Freud. Y El hombre unidimensional. Entonces tiene muchas obras más, una de ellas es Razón y Revolución. Ahí Marcuse se destaca por haber trabajado mucho la obra de Hegel. Él consideraba que Hegel había sido un autor fundamentalmente revolucionario, que había mostrado el carácter subversivo de la razón para el orden histórico-social. Bueno, en fin, ha participado de innumerables coloquios, conferencias, charlas, publicaciones, tiene una obra muy prolífica también. Bueno, Marcuse también, como Reich, pero se va a diferenciar en algunos aspectos de él, ¿sí? Insisto, en aras del tiempo voy a tratar
compendiar un poco esto, Marcuse partía de la base de que los revisionistas, los neofreudianos, como decíamos antes, esbozaban críticas muy superficiales a la obra de Freud. Para Marcuse, a pesar de que Freud era un hombre profundamente conservador, en su teoría ya contenía de sustancia sociológica, como decíamos antes para los autores, la posibilidad de grandes efectos subversivos a la hora de pensar la emancipación social, ¿no? Entonces, que Marcuse aparte fue un referente para cierto sector de la generación del 68, ¿no? En un momento le hacen una entrevista y le dicen, usted sabe que se habla de las 3M, Mao, Marx y Marcuse, ¿no? Y él responde, bueno, yo estudié mucho las obras de Marx, en particular las de Juventud. Claro, sí, mi apellido Marcuse, pero el Mao no sabía por qué lo asociaba, ¿no? Pero bueno, digamos que la efervescencia política, en particular estudiantil de ese momento, daba algún pie para elucubrar estas asociaciones, ¿no? Un referente de los grandes movimientos estudiantiles. Ustedes saben que en una toma de estudiantes en el Instituto de Frankfurt, digamos, en Alemania, Adorno, que había adoptado posiciones muy conservadoras, desaloja a los estudiantes con la policía, ¿no? Marcuse se opone, hay unas cartas donde ellos intercambian sobre esto, y Marcuse es un hombre que termina considerando, aunque no lo diga nunca explícitamente, pero que el nuevo sujeto o el sujeto social de la revolución por excelencia estaba conjugado por los estudiantes, los oprimidos del tercer mundo, los pueblos colonizados. Él veía que por el aburguesamiento que el Estado benefactor había producido en Europa con grandes capas de la clase obrera, el proletariado como sujeto social se encontraba aprisionado por estos márgenes de confort y de bienestar en el Estado keynesiano, y por el contrario, los verdaderos excluidos del sistema, ¿no?, cobraban el potencial revolucionario en todos estos sectores mencionados. Bueno, el 68 con la gran huelga obrera de millones de obreros en Francia vendría un poco a poner en entredicho esto, ¿no? Pero digamos que para Marcuse, por lo menos en la década del 60, esto era una apuesta importante que él hacía. Bueno, ¿qué es un poco lo que él nos va a plantear en Eros y Civilización? Vamos a tratar de resumirlo de esta manera, ¿no? Él vuelve, como había hecho Wilhelm Reich, él vuelve, como había planteado Wilhelm Reich, bueno, estos grandes elementos que habían quedado bastante socavados en el revisionismo freudiano, ¿no? El asesinato de la horda primitiva, Eros y Tánatos, los determinantes que existen en la vida sexual infantil, ¿no? Retoma un poco todas estas cuestiones y vamos nosotros a señalar dos grandes conceptos en la obra de Marcuse, ¿no? Debo decir que a diferencia de la represión freudiana, porque fundamentalmente él va a partir de la base, como lo había planteado Wilhelm Reich, que la civilización no es necesariamente represiva para poder subsistir, cosa que en Freud estaba planteando. Si ustedes leen El malestar en la cultura, por ejemplo, es emblemático como esto se despliega, ¿no? Para Marcuse lo que había no era represión a secas, lisa y llanamente en la estructuración psíquica, sino una plus-represión, muy correlacionado desde ya con el concepto de plusvalía en Marx. Porque Marcuse va a señalar que la civilización moderna requiere permanentemente un quantum, ¿sí?, sobredeterminado, sobredimensionado de represión para poder restringir en el individuo la sexualidad y
y hacer de su cuerpo y de su mente un instrumento de dominación al servicio del trabajo explotado. Ahora vamos a ver cómo lo justifica. Pero en principio no hay represión, hay plus represión. Para Marcuse, y esto estaba contenido en Freud, aunque Freud termina abjurando de esto, ¿sí? La civilización no era eminentemente represiva. En todo caso, se puede plantear para Marcuse una civilización que pueda prescindir de la represión para la estructuración psíquica, pero lo que la civilización pone en marcha permanentemente es una plus represión, ¿sí? Un quantum de barreras represivas a modo de, para explotar el psiquismo, a modo de cómo el capitalista explota al obrero a través de la plusvalía. Es decir, a mayor cuantificación del trabajo explotado, mayor plusvalía, mayor cuantificación de la represión, mayor dominación sobre la sexualidad de los individuos, mayor permisividad del cuerpo y de la psique para la explotación del hombre por el hombre. Esto sería la dimensión cuantitativa del tratamiento que Marcuse lee en Freud sobre la sexualidad. Pero ¿qué pasa con la dimensión cualitativa? Bueno, la vamos a notar en la distinción que Marcuse hace entre el principio de realidad freudiano y lo que él va a denominar el principio de ejecución. ¿Qué significa esto? ¿Recuerdan la distinción básica hecha por Freud entre principio de placer y principio de realidad? ¿No? El principio de placer es aquel que tiende a la obtención de placer a través de las ligaduras simbólicas, de las representaciones psíquicas, y el principio de realidad es aquel que sustituye el placer inmediato por los rodeos, como adaptables a la cultura, ¿sí? En un sujeto. Tolerancia a la espera, gobierno de la motilidad, racionalidad del yo, todas las características propias. Para Marcuse, este principio de realidad en la sociedad moderna adquiere la variabilidad del principio de ejecución. El principio de realidad en la civilización moderna adquiere la forma, es una variable como principio de ejecución. Esto es, la necesidad permanente de forzarse por el trabajo, el culto al trabajo por el trabajo mismo, ¿sí? La disposición de cuerpo y mente, ¿sí? Para el trabajo y, digamos, el disciplinamiento social. Bueno, ¿hacia dónde se van a dirigir la plusrepresión como un quantum sobrecargado de represión y el principio de ejecución como lo que organiza el cuerpo y la mente para el trabajo alienado? ¿A qué se van a dirigir fundamentalmente? No tanto a la sexualidad, ¿sí? Genital, como sí lo planteaba Reich, en esto vamos a ver que hay una diferencia con Reich, sino fundamentalmente a la sexualidad pregenital, a la sexualidad anárquica, caótica, que Freud describe en la primera infancia, sobre todo esa sexualidad de 3 ensayos, ¿sí? Que para Marcuse era lo que vitalizaban permanentemente el cuerpo y la psique del sujeto humano. Freud explica una progresión, si se quiere, biológica, psíquica, ¿sí? De la sexualidad a través de sus diferentes etapas: oral, sádico-anal, fálica, genital. Para Marcuse, en rigor de verdad, la genitalización de la sexualidad no es un a priori para la estructuración psíquica, sino que es un producto histórico de las culturas, como la sociedad moderna, basada en la división de clases y el trabajo explotado, que requiere la liberación del conjunto del cuerpo, de la sexualidad, su concentración en la zona genital para que el cuerpo pueda ser utilizado como fuerza de trabajo explotable. Si toda la sexualidad se concentra en la genitalidad, el conjunto del cuerpo puede pasar a ser un instrumento, ¿sí? En tanto fuerza de trabajo explotable
al servicio de la reproducción social. Por supuesto que Marcuse después tuvo que aclarar. Yo no estoy diciendo que tenemos que salir a actuar como degenerados para mostrar la rebelión social. Yo lo que estoy diciendo es que esa sexualidad que se tildaba de anárquica, caótica, pregenital y que necesariamente tenía que atravesar la tiranía de etapas y concentrarse en la tiranía en el sentido que reina lo oral, reina los adecuanar y concentrarse en la genitalidad. Yo lo que digo es que esto es un producto histórico de la civilización moderna basada en la plurrepresión y en el principio de ejecución como variante del principio de realidad para que el cuerpo quede disponible en tanto instrumento de trabajo. Pero no solo eso, decía Marcuse, sino que el cuerpo y la mente tienen que quedar disponibles. Esto sigue la tradición de la Escuela de Frankfurt, el estudio de las industrias culturales, la crítica a la mercantilización de la subjetividad, ¿no? Va a decir, también lo que debemos poder comprender es que los grandes entretenimientos, ¿no?, del sujeto humano, fundamentalmente ya Marcuse apuntaba a los medios de comunicación, los aparatos culturales, ¿sí?, los grandes centros de esparcimiento, lo que requerían era una captura permanente del hombre con el objeto de reproducir las relaciones sociales dominantes, a través del consumo, a través de la mercantilización y a través de la alienación y el automatismo. Ustedes saben que Marcuse retoma toda la cuestión de la dialéctica, tiene un capítulo en la civilización que se denomina dialéctica de la civilización, muy interesante, donde él dice que el asesinato que Freud plantea en la horda primitiva es una reproducción, ¿sí?, apenas deformada de lo que sucede entre el capitalista y el proletariado en la sociedad actual. Él va a decir que este padre de la horda reprime el placer de los hijos, los obliga a la exclusión, ¿sí?, de las mujeres y otros goces y los somete bajo su mandato. Pero va a decir Marcuse, la culpa que los hermanos sintieron tras su unión y el asesinato del padre, lo cual da lugar a la constitución del super-yo, hoy es una culpa que vemos extendida en todo el conjunto histórico-social. ¿Por qué va a decir Marcuse? Porque a diferencia de Reich y la ideología como inculcación del carácter que sometía a la potencia orgánica y no permitía la liberación de la armonía natural que el sujeto guardaba en su interior, a diferencia de Reich, para Marcuse, la familia ya no iba a ser la correa de transmisión por excelencia para la ideología dominante o para la reproducción de relaciones sociales patriarcales al servicio de las relaciones sociales capitalistas. No. Para Marcuse, este padre ya de alguna manera había caído y había encontrado sustituciones. ¿En dónde? En la administración de las cosas. ¿En dónde? En los aparatos burocráticos. ¿En dónde? En los gobiernos totalitarios. ¿En dónde? En todas las instancias que encarnen la alienación del hombre. Ya no se trataba del capitalismo de la libre concurrencia, se trataba del capitalismo monopolista, estamos hablando de la posguerra, ¿no? Se trataba de los grandes aparatos de consumo, los grandes aparatos culturales, los grandes aparatos burocráticos, que lo que hacían era perfeccionar la alienación del hombre. Atentar contra ellos generaba culpa de la misma manera que otrora atentar contra el padre por encarnar la instancia de poder también generaba culpa. Así como se descentra el padre, el super-yo se vuelve cada vez más impersonal, cada vez más abstracto, cosa que Freud ya lo planteaba de alguna manera, y se hace extensivo a todo el conjunto social. De ahí a, bueno, yo entiendo lo que decís, pero la deuda es una obligación nuestra, tenemos que pagarla. Yo entiendo lo que decís, pero no podemos estar todo el tiempo cuestionando todo. Yo entiendo lo que decís, pero hay un orden de cosas sin el cual no podríamos vivir. Bueno, este tipo de concepciones conservadoras para Marcuse eran producto del descentramiento del padre primitivo y la extensión de la culpa super-yoica a las distintas instancias de la sociedad.
¿Se comprende? Es un poco, digamos, lo que él estaba planteando. Ahora, curiosamente, Marcuse acá todavía tenía una posición que podríamos decir era un tanto más optimista, ¿no? Marcuse decía, bueno, sin embargo, estas condiciones de alienación, de automatismo, posibilitan de manera latente la liberación del eros en el hombre. ¿Por qué? Porque la propia tecnología, la técnica se ha desarrollado tanto que el hombre cada vez más se ha vuelto un sujeto prescindible. ¿No? Acuérdense, por ejemplo, en tiempos modernos de Chaplin, la famosa escena del hombre autómata en la máquina, se ha vuelto un hombre prescindente y en realidad, puesto bajo otros intereses sociales, esa técnica y esa tecnología podrían liberar al hombre de los grandes esfuerzos laborales y volver a relimitar o a reerotizar este cuerpo de tal manera que incluso hasta el trabajo para Marcuse podía cobrar una condición erótica. Marcuse hablaba de la sublimación no represiva. Decía, sí. Claro, pero en ese punto hay una coherencia entre la sublimación claro. y lo que se está planteando, porque en realidad el destino de la pulsión nada más que acontece en favor de la sociedad. Exactamente. No Exactamente. es lo mejor para uno, sino lo mejor para la sociedad. Claro, pero en Marcuse, está bien lo que vos decís, pero en Marcuse la sublimación siempre iba del lado de la restricción del eros, tal como Freud lo decía. Freud decía, su meta tiene que emplearse en otras instancias, en particular para el trabajo. Y Marcuse decía sí, pero eso se hacía sobre la base de una enorme plusrepresión del conjunto, digamos, de los instintos, del eros, ¿no? Si el eros se reprime cada vez más, lo que aumenta, a diferencia de lo que decía Freud, para Marcuse, lo que aumenta es el tánatos. Por eso las sociedades modernas son sociedades destructivas para Marcuse. El hombre o introyecta la culpa por pensar en la rebelión con el sistema o sencillamente la deposita contra otra, la destructividad. ¿Sí? Por lo tanto, eso lo que hacía era seguir reproduciendo el orden vigente. La sublimación tenía que ponerse, sí, al servicio de otros fines, pero no necesariamente sobre la base de la plusrepresión que para Marcuse existía sobre estos instintos. La dialéctica de la civilización para Marcuse estaba dada por el esquema dominación, rebelión, dominación, en términos de los pares opuestos de la dialéctica. Pero justamente por esta problemática de la culpa necesaria coexistiendo, mezclada con la identificación con aquel contra quien se rebelan. En tanto aquel contra el que se rebelan siempre encarne poderes alienantes, la culpa va a producirse y ya se hacía extensiva a todo el orden social. Concomitantemente con esto, la restricción permanente del eros lo que lleva es un aumento del tánatos, porque el hombre está mucho más disponible para la destrucción, porque no hay erotización de la vida. El eros en Marcuse cumple una función muy amplia, muy amplia. En su obra El hombre unidimensional, por el contrario, Marcuse ya va a adoptar posiciones pesimistas. Bueno, tenía que ver con, ¿no? Él tiene una obra muy crítica hacia el estalinismo, llamado marxismo soviético también, pero digamos que esto tenía que ver con bueno, los desencantos que también Marcuse había tenido con respecto a las situaciones políticas, ¿no? Digamos, la consolidación de la burocracia stalinista, en la coexistencia pacífica con la Guerra Fría, el macartismo en Estados Unidos. Entonces Marcuse llega a plantear en El hombre unidimensional, por un lado, este aburguesamiento fuerte de la clase obrera a través del confort, del consumo, de los aparatos culturales, de la alienación permanente tanto en el trabajo como en la recreación, pero por otro lado va a decir que el ambiente, la atmósfera social estaba mecanizada, estaba tecnificada, y esto más bien producía una restricción de este eros, ¿no? Más bien producía un retiro, ¿no? De este eros, una plusrepresión y un aumento del tánatos.
marcaba, digamos, posturas mucho más pesimistas respecto a la clase obrera, y entonces, por eso habla de este hombre unidimensional, de este hombre alienado, ¿no? De este hombre capturado, incluso por los grandes aparatos de entretenimiento, dice, con sus heladeras llenas, sus periódicos de todo tipo, su confort, ¿no? ¿Para qué querrían hacer la revolución? ¿No? Entonces, ese foco se iría desplazando hacia oprimidos del tercer mundo, pueblos colonizados, estudiantes, inclusive el movimiento hippie, con el cual él también produjo algún tipo de simpatía. Estamos hablando del contexto sesentista, ¿verdad? Y, digamos, y un referente de parte de la generación del 68 también. Bueno, para Marcuse, la familia patriarcal, este padre del que hablábamos, ya no era necesario, como lo era para Reich. Se había descentralizado, se había disuelto en la gran administración de las cosas. Si les interesa, lean un poco la crítica de Kafka a la burocracia, ¿no? Kafka también es un hombre que ha jugado mucho con el ridículo en la literatura para la crítica de la maquinaria burocratizada en la sociedad, ¿no? Para Marcuse quizás todos terminamos en la metamorfosis de Gregorio, el personaje kafkiano, ¿no? Como este producto. Bien, entonces tenemos que hay una necesidad de historizar socialmente y desde el punto de vista de la civilización represiva a las categorías freudianas, ¿sí? Tenemos una apuesta política también, por supuesto. Tenemos precisamente este acento fuerte, que en eso sí coincide quizás con Reich, de Marcuse, hacia la sexualidad, hacia este eros. Para Marcuse este eros tenía que apoderarse del cuerpo, tenía que producir verdaderos sentimientos sublimes, eróticos en el hombre, para que el trabajo, para que el lazo con el otro resulte de una manera mucho más disfrutable. Freud habría avisorado esto, pero preso de sus propias posiciones conservadoras y de la civilización represiva, prefirió dar marcha atrás. Y lo que para Marcuse eran productos históricos sociales, para Freud eran naturales y a priorísticos en el sujeto humano. Digo, esto ha sido una característica del así mal llamado freudomarxismo. Historizar, ¿sí?, social y políticamente lo que en Freud resultaba dado como una suerte de ontología en el sujeto humano. Precisamente para Marcuse, esto de que la ontogénesis reproduce la filogénesis, de lo que Freud explica, ¿no? El individuo reproduce en su vida las etapas que la humanidad ha pasado, pero a nivel psíquico y simbólico. Bueno, para Marcuse esto se explicaba histórica y socialmente por la división en clases. Desde la horda primitiva hasta la civilización moderna. Restricción del placer, distribución escasa de los bienes, contracción de la sexualidad, captura del cuerpo y la psique para el trabajo alienado. Ustedes saben que la alienación va a ser, sobre todo por lo que un autor como Marcuse estudió del joven Marx, algo después esto lo vamos a retomar en el módulo de la Cátedra Libre sobre psicología del trabajo. Y yo le sigo llamando del trabajo, porque ahora es políticamente correcto decir que es psicología laboral, ¿no? No, al contrario, es políticamente correcto decir que es... ¿Cómo? Es políticamente correcto decir que es psicología Claro, laboral. es políticamente correcto enunciar la psicología laboral. Para mí sigue siendo psicología del trabajo, ¿no? ¿Qué va a ser? Bueno, Es políticamente incorrecto psicología laboral, políticamente correcto psicología del trabajo. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo sería esto? Porque lo correcto sería, lo políticamente correcto sería precisamente afirmar que ya no se trata de trabajo como lo entendíamos, ¿no? Vincular a la nación, no a lo laboral, ¿no? Que eso tiene otra carga simbólica, ¿no? Hubo un tiempo que la psicología laboral era la psicología con una orientación más liberal, la psicología del trabajo de orientación marxista, y después, hoy en día, se llama psicología del trabajo, pero obviamente no tiene una orientación marxista. Así que algo de corrección política tiene todavía seguir hablando
de psicología del trabajo, depende de la perspectiva con la que se elabora, eso seguro, no hay duda. Bueno, pero para Marcuse precisamente un concepto como el de la alienación, ¿sí? Sería aquel que, digamos, resulta capaz de explicar justamente cómo en el hombre sus propias potencias devienen extrañas, sus propias potencias lo dominan, sus propias fuerzas se cosifican en objetos, políticas e instancias de lo social que él ya no controla, sino que por el contrario es controlado por ellas, ¿no? El hombre, al no poder gozar de una planificación consciente de aquello que produce y se distribuye, es sometido de manera cosificada hacia estas potencias extrañas. Sus propios productos se le tornan fuerzas exóticas, ¿no? Que lo llegan a dominar en mente y cuerpo. Bueno, para Marcuse esto estaba dado no solo por el trabajo, sino por todas las instancias reproductivas de lo social. La cultura, en términos más generales, como recreación y divertimento y modo de consumo, también va a estar dado por esto. Incluso él, en El hombre unidimensional, llega a reformular, ¿no?, la problemática de la sexualidad y va a decir, bueno, pero ahora también nos encontramos con una desublimación represiva. Va a decir, la sexualidad ahora es mucho más tolerada, pero porque está en el servicio del propio sistema, ¿no? Y va a hablar de los bellos ejecutivos, las bellas secretarias, ¿no? La sexualidad como mercancía. Imagínense qué podríamos decir hoy, ¿no? De la sexualidad virtualizada, de la sexualidad por televisión, ¿no? De la obscenidad quimerizada, ¿no? Podríamos decir que en esto Marcuse ha sido un verdadero precursor. Va a decir, bueno, esto en definitiva no se trata de posibilitar el eros deseante, sino de mercantilizar también la sexualidad, por lo tanto sigue estando al servicio de la sociedad represiva, ¿no? Él llega un poco a reformular esta cuestión también. De manera que con sus diferencias creo que tenemos en estos autores, insisto, ¿sí?, ciertas producciones teóricas, ideológicas, políticas, emblemáticas de estos entrecruzamientos que se han planteado entre el psicoanálisis y el marxismo, haciendo eje en la vida sexual y la vida histórico-social, que es también la vida sexual del hombre, tal como lo veníamos ciertamente planteando en Marcuse y Reich. Y es un poco lo que va a marcar, ¿no?, el sello con el que estos autores entraron en la historia de estas polémicas. Bueno, antes de continuar, no sé si alguien quiere comentar algo, si alguien quiere comentar algo. No, un poco que llama mucho la atención la actualidad que tiene esto, ¿no? Como decías vos, todo lo que se ve a través de los medios de comunicación y en la cultura en general y lo que se ve en las charlas entre los adolescentes y todo es esto, es una fetichización de la mercancía a todo nivel. Me parece que es de una actualidad impresionante. Sí, sí. Sí, por eso habría que ver cuando rápidamente se abjura de estos autores, claro, por considerarlos piezas de museo sesentista o románticos, digamos, o subversivos de la sexualidad, este tipo de descalificaciones con la que me parece que en definitiva se trata de silenciar una obra. Por supuesto que hoy, sobre todo después de la aparición del psicoanálisis lacaniano, digamos, con la extensión que ha cobrado aquí en nuestro país, muchas cuestiones serían discutibles en torno a si es posible establecer un saber sobre lo sexual de la manera en que estos autores lo plantean, ¿no? Ustedes saben que una de las máximas lacanianas es que no hay relación sexual, porque no hay saber sobre la sexualidad. Aquí me parece que lo que se está tratando de plantear es un poco también cómo lo social o lo histórico social o las determinadas instancias dominantes de lo social tratan de construir
lógicas permanentes sobre la captura de la subjetividad y de la sexualidad también. Un poco como decía Leo recién, no podemos negar la actualidad que tiene un planteo de la desubicación ciertamente represiva, aunque un autor como Foucault diría que no necesariamente es la represión la que utiliza el poder, sino que el poder puede utilizar saberes positivos, ¿no? Y productivos, para poder reproducirse. Pero sí, si hay algo que no podemos descuidar es precisamente cómo estos autores han tratado de pensar el modo en que la captura ideológica de la subjetividad es una apuesta permanente del sistema. Es cierto, eran muy pesimistas, toda la escuela de Frankfurt lo fue, se caracterizó por un gran pesimismo social, terminaron en encrucijadas importantes a la hora de plantear estos puentes entre el psicoanálisis y el marxismo. Hoy son autores prácticamente silenciados o que seguramente en la Facultad de Ciencias Sociales tendrán algún espacio, digamos, medido, ¿no? Pero no mucho más. Objeto quizás de algunos trabajos que no pueden faltar en algunas unidades académicas, pero no podemos decir que tengan una presencia, ni mucho menos en esta facultad, por ejemplo, ¿no? Lo mismo sucede con autores nacionales, ojo. La vez pasada lo decimos de Blecher, ¿no? Lo mismo sucede con autores nacionales. Bueno, les quería leer algo sobre, digamos, un apartado de Wilhelm Reich, de un libro que se llama Materialismo Dialéctico y Psicoanálisis. En realidad es una compilación de 3 grandes artículos que me parece gráfico respecto a lo que estamos viendo, ¿no? Dice Reich acá: el objeto propio del psicoanálisis es la vida psíquica del hombre socializado. La vida psíquica de la masa solo le concierne en tanto aparecen fenómenos individuales en ella. Por ejemplo, el problema del libro. También le concierne el fenómeno del psiquismo colectivo, como el miedo, el pánico, la obediencia, etc., en tanto puede explicarlos por sus experiencias con el individuo. Pero parece que difícilmente le es accesible el fenómeno de la conciencia de clase. Problemas como los del movimiento de masa, la política, la huelga, que son objeto de la sociología, no pueden ser objeto de su método. Consecuentemente no puede sustituir a la sociología ni puede desarrollar por sí mismo una sociología. Pero lo que sí puede lograr es convertirse en una ciencia auxiliar de las ciencias sociales, por ejemplo como psicología social. Así, por ejemplo, puede revelar los motivos irracionales que indujeron a un líder a integrarse precisamente en el movimiento socialista o nacionalista. Además puede explicar el efecto que las teorías sociales producen en el desarrollo psíquico del individuo. Y en una nota de página dice: esto no significa en modo alguno que de los conocimientos analíticos no se puedan extraer consecuencias sociales. Como toda ciencia se origina en una toma de posición frente a problemas de la existencia. Por ejemplo, el psicoanálisis surgió del anhelo por comprender y curar las enfermedades mentales. En toda investigación científica subyacen necesidades prácticas. El investigador de las ciencias naturales puede realizar una labor valiosísima sin llegar él mismo a consecuencias vinculadas con una Weltanschauung, o sea, con una cosmovisión del mundo, pero generalmente sus investigaciones se ven afectadas y están en contradicción con la visión del mundo que adquirió por otros conductos. Esto es un poco lo que nos recuerda Blecher, ¿se acuerdan? Para lo que tuviera la vez pasada. Un investigador, un científico, por caso también un psicoanalista, ¿no? Podrían adscribir a una determinada concepción del mundo donde se mezclen ahí idealismos y materialismos, elementos del idealismo y elementos del materialismo. ¿Se acuerdan que es un poco lo que veíamos con Blecher? Pero eso no impide que un investigador quizás llegue a determinadas consecuencias de sus propias proposiciones. Era lo que le sucedía de modo a Freud para estos autores. Freud llegó a asesorar, ¿sí?, lo que estos autores consideraban como naturalmente subversivo en el hombre, esto de la sexualidad, pero hace de ello algo pasible de ser estructuralmente domesticado por la cultura.
porque de lo contrario sí sobrevendría el caos, ¿no? Entonces dice, si posteriormente dicho investigador impide que otros investigadores saquen de sus enseñanzas consecuencias que él mismo rechaza o ignora, entra en conflicto consigo mismo. Esta la suerte y corrieron nuestros más grandes investigadores. De modo que Freud, como investigador de las ciencias naturales, no estaba obligado a sacar las conclusiones sociales de su teoría. Esta es una tarea que corresponde al sociólogo práctico. Acá podríamos decir el marxista, ¿verdad? Como planteaba Blecher, ¿no? El marxista podría sacar las consecuencias sobre la base del materialismo histórico que, por ejemplo, Freud no elaboró de sus propios desarrollos. Es obvio que esta separación entre la investigación y sus consecuencias es solo una característica de la sociedad burguesa y debe llegar a su fin en el socialismo. Bueno, después había alguna cuestión que me interesaba también plantearles, ¿no? de cómo Reich lo toma, que me parece muy interesante porque uno, siguiendo la lógica de estos autores, se podría preguntar ¿cómo es posible que los hechos psíquicos entren en un universo objetivo? Si es psíquico, si es singular, si es irreductible, si pertenece a lo más íntimo de cada sujeto, ¿cómo eso, sin embargo, puede entenderse, ¿no? Desde un punto de vista histórico, sociológico y con la base que el propio materialismo histórico ha traído, ¿no? Por ejemplo. Bueno, entonces, acá es interesante cómo Reich desliza algunas cuestiones, ¿no? Primero, nos recuerda el error mecanicista, que consiste en identificar lo material con aquello que es susceptible de medirse, pesarse o tocarse. Lo material no se reduce a eso. Se lo va a plantear. Dice, bueno, a estos materialistas les parece un error utilizar el concepto de psique, ¿no? Muchas veces. Es propio de la ideología platónica, ¿no? Las filosofías burguesas, hacer de esto algo determinante para la vida humana. Entonces acá Reich toma Marx y dice, el defecto fundamental de todo el materialismo anterior, dice Marx, es que solo concibe el objeto, la realidad, la sensualidad, bajo la forma de objeto de intuición, pero no como actividad sensorial humana, como práctica, no de un modo subjetivo. Estamos hablando de las tesis sobre Feuerbach, ¿no? De ahí que el lado activo fuese desarrollado por el idealismo por oposición al materialismo. El materialismo mecanicista, que era la crítica que Blecher le hacía a Freud precisamente, dejaría de lado la actividad subjetiva como actividad práctica. Entonces Reich, citando a Marx, dice, de ahí que el lado activo, entonces si no lo toma el materialismo, fuese desarrollado por el idealismo, lo toma así el idealismo, por oposición al materialismo. Pero el idealismo, ¿qué hace? Lo toma solo de un modo abstracto, ya que el idealismo naturalmente no conoce la actividad real sensorial como tal. Feuerbach quiere objetos sensibles, realmente distintos de los objetos conceptuales, pero tampoco él concibe la actividad humana como una actividad objetiva. Preguntarse por la objetividad, es decir, por la realidad material de la actividad psíquica del pensamiento humano al margen de la praxis, es para Marx una cuestión totalmente escolástica. Sin embargo, la teoría materialista de que los hombres son producto de las circunstancias y de la educación, y de que, por tanto, los hombres modificados son producto de circunstancias distintas y de una educación distinta, olvida que las circunstancias son modificadas precisamente por los hombres y que el propio educador necesita ser educado. Dice Marx en otra de las tesis sobre Feuerbach. De manera que Marx no niega el carácter objetivo de la actividad mental. Conclusión a la que llega entonces Reich sobre las propias bases de las tesis sobre Feuerbach. Ahora bien, si se reconoce el carácter objetivo de los fenómenos de la actividad psíquica humana, entonces debe admitirse la posibilidad de una psicología materialista, aun cuando ella no explique esa actividad psíquica a través de procesos orgánicos. Si tomando a Lenin la materia en movimiento, con la introducción del hombre en la historia, es considerada también como el hombre desde el conjunto de sus relaciones sociales, este conjunto de relaciones sociales no es la actividad psíquica del hombre.
Y eso trae como consecuencia todo este ejercicio que, por ejemplo, estos autores le atribuían a la relación entre psique y vida sexual respecto a lo social. Entonces dice Reich, si no se comparte este punto de vista, no existe base para una discusión marxista sobre un método puramente psicológico. Pero para ser consecuente con semejante posición, no debería hablarse de conciencia de clase, voluntad revolucionaria, ideología religiosa, etc., sino que habría que esperar a que la química proporcione las fórmulas correspondientes a las funciones físicas o a que la reflexología descubra sus respectivos reflejos. Como diciendo, entonces volvemos de nuevo a, si desechamos que la actividad psíquica como parte de la actividad subjetiva está sobre la base material de las relaciones sociales del hombre y pueden ser presas de una objetividad, si desechamos esto, bueno, entonces solo nos queda la química y la física, ¿sí? Sin embargo, de ningún modo podrá comprenderse mejor lo que es placer, dolor o conciencia de clase, ya que tal psicología necesariamente se estancaría en el formalismo causal y no podría penetrar en el contenido real y práctico de las ideas y los sentimientos. En el marco del marxismo, esto plantea la necesidad urgente de una psicología que aborde los fenómenos psíquicos por medio de un método psicológico y no orgánico. Leo esto y vamos terminando. Dice, es obvio que no es suficiente para poder considerar materialista una psicología la circunstancia de que se ocupe de los hechos materiales de la vida psíquica. Más importante es que defina su posición frente al problema de si la actividad psíquica puede considerarse un hecho metafísico, es decir, más allá de lo físico, o una función secundaria que emerge del orgánico y está funcionalmente vinculada a su existencia. Hay una nota de 1934 que dice, a pie de página, que dice, esta formulación corresponde al conocimiento psicoanalítico del tiempo en el que se escribió este trabajo. Entre tanto, pudo formularse este hecho con mayor precisión. Pronto descubrió el psicoanálisis las leyes que específicamente caracterizan a la vida psíquica, como por ejemplo la proyección. Freud siempre dio por supuesto que lo psíquico tenía como base lo orgánico, aunque no llegó a desarrollar las leyes psíquicas a partir del orgánico. La economía sexual, cuya tarea es desentrañar las bases del proceso sexual y todas sus funciones, tanto psíquicas como fisiológicas, tanto biológicas como sociales, si ha de convertirse en una verdadera disciplina científica, debe investigar la ley fundamental sexual en todas sus funciones, de modo que le está encomendada la difícil tarea de deducir de las funciones biosexuales las funciones psicosexuales. A tal efecto se sirve del método dialéctico que emplea conscientemente. Puede establecerse como premisa que lo psíquico surgió sin duda del orgánico y por ello debe estar regido por las mismas leyes, pero al mismo tiempo se opone al orgánico como su contraste y en esta función desarrolló su legalidad particular. Descubrir esta legalidad debía ser la tarea del psicoanálisis y esta tarea se ha cumplido en su mayor parte, ¿no? Entonces uno podría decir, es cierto, lo psíquico tiene su base originaria en lo orgánico, pero encierra y contiene, por el propio desarrollo dialéctico de las actividades sociales históricas del hombre, la posibilidad de adquirir una legalidad específica y ciertamente independiente del orgánico. Que así es como funcionan, ¿no?, los distintos niveles que conforman la realidad en un proceso dialéctico. ¿Se comprende? Que tenga su base e incluso que se contengan las precondiciones en su génesis en lo orgánico no significa que se reduzcan al orgánico. Por eso adquieren la legalidad de una especificidad propia. Esto Reich lo entendía desde un punto de vista dialéctico, como aquello que brota de algo, pero también contiene la posibilidad de su propia negación. O sea, producir un salto respecto a ello. ¿Se comprende? Me interesaba plantearlo también como premisa, ¿no?, de lo que un análisis materialista debe poder partir, sobre todo hoy que cada vez más se trata de ubicar, ¿no?, la fuente y fundamento en cierta perspectiva de las neurociencias, ¿no?, en el desarrollo del cerebro. Bueno, ahí uno se podría preguntar. Lo que vos planteabas es un poco lo que decía Luria también. Por favor.
que él se basaba en el planteamiento vygotsquiano. Él justamente plantea que los sistemas psíquicos de percepción, conciencia, memoria, si bien se basan en la cuestión orgánica, es un suprasistema que excede en sus funciones al sistema primero de basamento. Es exactamente el punto de vista vygotsquiano, que los neurocientíficos parecen olvidarlo. Así es. Acá se ha visto Vygotsky, supongo que Sí. algo de esto pudieron tratar. Bueno, no sé cómo estamos. Ya hay que ir cerrando. Hay que ir cerrando. Sí, ¿alguien quiere hacer algún comentario? ¿Enviar algo? ¿Preguntar algo? ¿O hay negros muy reprimidos? Bueno, hablando del tema, pues. Por favor. A mí me parece que cuando vos planteaste esto del arrastramiento, hablas de la subjetividad, yo creo que sexualidad es mucho más que sexo. Y en tal caso, cuando decimos esto, marcar como objeto de consumo, lo que es objeto de consumo se reduce nada más que a sexo, no a sexualidad. Bien. Exactamente, podemos plantear la mercantilización como una reducción de la sexualidad. Sí, a veces solemos tomarlo distintamente. Por algo Freud mismo planteó también la diferencia incluso entre sexualidad y genitalidad. Bien. Bueno, antes de cerrar, la próxima reunión va a tener como docente invitado a Enrique Carpintero, el director de la revista Topía, quien va a proseguir con temáticas vinculadas a este módulo de la Cátedra Libre, Psicoanálisis y Marxismo, y nos va a compartir un poco sobre la vida y obra de León Rosilla, otro gran referente de esta problemática. Así que bueno, amistosa y ansiosamente los esperamos, los invitamos para el miércoles que viene. No sabemos si en esta aula o en la 106 si podemos, porque sería bueno, esperamos realmente una mayor convocatoria también, y bueno, trataremos de disfrutar también de ese momento que bueno, promete, ¿no? Porque Enrique es un hombre muy versado en esta temática, nos va a poder hablar con elocuencia de la obra de León. Así que bueno, los esperamos. Gracias por venir. Suerte.